Esta es una producción de Grupo Fórmula. El día del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado después del puente? Pues, ¿cuál puente? Eso es nomás para... Jamás en mi vida he tenido un puente, ni este equipo tampoco. Bueno, Joaquín, oye, pues, qué gusto verte, querido Joaquín. Igualmente, Oye, pues, José Antonio. gracias. Aquí te traigo un tema, Joaquín. El día de hoy va en seguimiento de lo que hemos visto en otros programas, donde hemos venido haciendo algunas reflexiones sobre el mundo que empieza a descubrirse después de que pasemos lo más difícil de la pandemia. Hemos dicho que nos vamos a encontrar un mundo fragmentado y virtual, un mundo que, si bien en recuperación económica, estará marcado por una profunda desilusión. La cantidad de biografías rotas, la falta de sentido de lo que nos ha pasado y el miedo serán algunas de las cosas que tendremos que superar. Y aquí la gran pregunta que conviene hacernos es si somos capaces de enfrentar el futuro próximo, si contamos con las herramientas para que en este cambio de época histórica construyamos un mundo mejor, o al revés, si estamos en una situación vulnerable con el riesgo de no encontrar salida. Una cosa es cierta, si queremos enfrentar este futuro inminente, debemos cambiar. Citando a Einstein, si la locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Para construir el futuro, entonces debemos hacerlo sobre cimientos distintos a los que hemos estado utilizando los últimos años desde todos los campos de la actividad humana, economía, política, arte, cultura, etc. Y ya se comienzan a ver en distintos ámbitos nuevos enfoques de la economía, por ejemplo, como este famoso modelo que se ha puesto de moda, el modelo Donut, o la economía del bien común, o en la política, con corrientes como el comunitarismo o el humanismo cívico, o en el campo del arte y la cultura, nuevas aproximaciones al ser humano. Ahora bien, Joaquín, para ser útiles, los cimientos sobre los que tenemos que construir deben ser sólidos, porque de lo contrario, cualquier cosa que construyamos será efímera, no pasará de ser una moda y se terminará. El futuro que se nos viene encima requiere ser enfrentado así desde esos cimientos y, sin embargo, son de los que más carecemos, Joaquín. Porque desde hace más de 40 años estamos viviendo un momento peculiar en la humanidad que ha sido muy debatido por distintos pensadores, la posmodernidad, tema del que hablaremos con detalle en otro programa. Posmodernidad quiere decir etimológicamente lo que está después de la modernidad. Esto es, se trata de un momento que todavía no alcanza nombre propio, pero que describe con claridad lo que nos ha pasado en las últimas décadas. Distintos pensadores y académicos han trabajado en el tema desde hace años, como Jesús Ballesteros, Alejandro Llano, Charles Taylor, Foucault o Gilles Lipovetsky. De una confianza en la razón y un futuro que llegaría de acuerdo con la promesa de la modernidad, pasamos a un mundo de desencanto que acepta la existencia del caos y el conflicto como un estado permisible. Los seres humanos posmodernos, a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas, vivimos con el interés más centrado en lo físico que en lo intelectual. Por eso a esta época también se le ha llamado del pensamiento débil. Esta es una época en que se han deconstruido, se han destruido muchos de los referentes con los que contábamos como asidero y en su lugar ha quedado un vacío. Algunos ejemplos, Joaquín, de este vacío los tenemos en aspectos como el lenguaje, el pragmatismo y la ética. Fíjate, Joaquín, por lo que se refiere al lenguaje, las palabras son la forma en que comunicamos nuestros pensamientos. Son vehículos que nos permiten recibir y construir ideas. Las palabras son por ello la autopista por la que corre el pensamiento. Si nos ocurre, como ha pasado, que el lenguaje se vulgariza, que perdemos palabras para expresarnos, si nuestro léxico de alguna manera se empobrece porque utilizamos una misma palabra para lo que antes había decenas de expresiones, perdemos capacidad de pensamiento. Mientras una persona tiene menos palabras en su vocabulario, su capacidad de pensar se reduce en la misma proporción. Y una cosa que vemos en los idiomas que hoy se hablan en el mundo es que en general se han empobrecido. La vulgarización del lenguaje es causa del pensamiento débil. En lo que toca al pragmatismo, Joaquín, otro signo de estos tiempos. Vivimos en la época de lo inmediato, en la época en que no somos capaces de posponer la recompensa. Nos despegamos de cualquier ideal y pensamos que eso es inteligente.
cuando la verdad es que el pragmatismo es una renuncia al pensamiento estratégico. Pero sobre todo, Joaquín, el pragmatismo es la antesala de la corrupción. Y en lo que se refiere a la ética, habría que decir que el gran debate de hoy, el debate de fondo, el verdadero debate no está entre derecha e izquierda, entre libertarios contra igualitarios, sino que está entre aquellos que pensamos que existe la verdad, aunque sea difícil alcanzarla, y frente a ella siempre debemos tener una actitud humilde, y aquellos que piensan que todo es relativo. Para los relativistas, la ética es totalmente subjetiva y depende del momento histórico y sus costumbres. Por eso, para lograr un piso básico, se refieren a la ética como legalismo o un simple conjunto de prohibiciones del momento. Y mira, Joaquín, siendo la ética el camino del ser humano para alcanzar la felicidad, el único camino que no falla, pensar la ética como simple legalismo es rebajar su nivel. Recordemos aquella frase de Bismarck en Prusia: de las leyes y las salchichas no te quieres enterar cómo las hacen. Igualmente, pensar la ética como camisa de fuerza, solo en sentido de negación y no así de afirmación, no es ilusionante ni atractivo. No hace que un ser humano sea capaz de valorarse, de valorarla o sacrificarse por ella. Como puede verse, quien en esta época posmoderna, la del mundo líquido, no contamos con las herramientas para plantar cimientos sólidos. Aquí mencioné 3 ejemplos de ello: lenguaje, pragmatismo y concepción ética actuales, que carecen de esos herramientales, pero también en otros ámbitos del pensamiento y de la vida social. No contamos con las herramientas para superar los enormes retos que se nos vienen encima. Porque sobre cimientos de arena no hay forma de salir adelante. Por ello deberíamos de trabajar primero sobre ellos, a nivel personal, en nuestro propio mundo interior, para luego también que se logren a nivel social. Si solo esperamos del estricto progreso tecnológico o eventualmente económico una mejora, no vamos a llegar a nada. Requerimos reconstruir sobre nuevos cimientos. La consecuencia de haber intentado construir sobre cimientos sin solidez en estos últimos años ha sido la confusión. ¿Cuántas utopías ideológicas de mercado o de la vida social se han terminado estrellando contra la realidad? Y la confusión es, como se ha sostenido desde antiguo, uno de los mayores castigos que puede tener el hombre. ¿Cómo plantar entonces cimientos sólidos? Partiendo, Joaquín, de lo verdaderamente valioso, de lo que da sentido profundo a la persona humana, su dignidad, su familia, su amor por los demás, sus valores trascendentes, su trabajo bien enfocado como medio de realización, etc. Si en cambio los cimientos continúan siendo la idea de un progreso continuo ascendente que no ha existido, esperando que en algún momento se cumpla la promesa de un mundo mejor, continuaremos estrellándonos contra la realidad. De allí, Joaquín, la conclusión de volver a tomar el control de nuestro rumbo, no dejar que se nos vaya confiando solo en el progreso. Y la pandemia en ese sentido nos ha puesto frente a una encrucijada. O somos capaces de reconstruir sobre nuevas bases, o el daño para las siguientes generaciones será enorme. Ahora bien, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior, nosotros debemos de ver cómo plantear los cimientos en nosotros mismos, ver cómo nos estamos preparando para enfrentar el futuro que se nos viene encima. En nuestro mundo interior tenemos que construir sobre cimientos sólidos. Si pretendemos regresar igual, sin una transformación interior a ese futuro, que ya se nos viene encima, no tendremos posibilidad de salir adelante. ¿Cómo acercarnos entonces a esos cimientos sólidos, Joaquín? Primero, procurar redescubrirnos. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, la pandemia se nos presenta como una posibilidad de encontrarnos con nuestro yo real. Segundo, cambiando nuestros valores, replanteándolos. Algunos de nuestros paradigmas sobre nuestras relaciones con lo externo, con los demás, con un sentido adecuado de la ética. Y lo tercero, buscando encontrar sentido a nuestra propia vida, porque si no, no hay forma de reconstruir. Y por ello quisiera cerrar, Joaquín, dando al auditorio 4 consejos que me parece que les pueden servir en la construcción de nuevos cimientos sólidos en su propia persona. El primero es reflexionar sobre el valor de la propia dignidad. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, y eso nos da un valor infinito. Segundo, darnos cuenta de que lo valioso está en lo trascendente, en lo que dejas en este paso por el mundo. Llama a tus hijos, tu familia, alguna obra que impacte fuera de nuestra persona. ¿Cómo hemos impactado a los demás? Habría que preguntarnos en este momento si estamos haciendo algo trascendente. Si la respuesta es no, si solo se queda en nosotros y no trasciende, probablemente nuestra vida carezca de sentido. Una tercera, Joaquín, es abrirnos al amor,
en sus distintas dimensiones, a una persona, a los amigos, a unos ideales. Y el cuarto consejo, Joaquín, es redimensionar el trabajo, no solo como una forma de sustento, sino dándole una dimensión profunda. Aquí recuerdo mucho aquella anécdota de la catedral, que es muy famosa. Es una anécdota que habla de una persona recorriendo una catedral medieval en la que encuentra 3 albañiles. Y le pregunta al primero, los 3 están pegando ladrillos, ¿qué es lo que haces? Y le contesta, yo pegando ladrillos. El segundo le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy manteniendo a mi familia. Y al tercero le pregunta, ¿y tú qué haces? Yo estoy construyendo una catedral para Dios. Es la distinta concepción de la misma actividad, darle esa dignidad. Joaquín, de qué tan sólidos marquemos nuestros cimientos dependerá la salida en lo general de nuestra sociedad y una vida lograda y feliz desde lo particular. Este sería mi comentario de hoy, querido Joaquín. Aunque era más un apunte, José Antonio, aunque no sepamos dónde vamos a desembarcar. Correcto, Joaquín. Tenemos que estar preparados precisamente por eso, porque donde vamos a desembarcar es un mundo que no sabemos exactamente cuál va a ser, pero lo que sí sabemos es que es un mundo diferente, es un mundo lleno de retos, es un mundo al que no podemos llegar como nos fuimos de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nosotros? Ampliar nuestra capacidad como seres humanos. Ser mejores seres humanos, construir dentro de nosotros esa capacidad que es lo que nos va a permitir la adaptación a ese nuevo mundo. Joaquín, que ya está tocando en la puerta, ya no lo vemos ni siquiera dentro de unos meses, yo ya te diría, prácticamente lo tenemos al alcance con la punta de los dedos. Yo soy más escéptico, pero en fin. Gracias, querido José Antonio. Gracias, querido José Antonio, el doctor José Antonio Lozano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.